Bienvenidos nuevamente a través de Historia Viva. Vamos a hablar un poco en esta oportunidad de la historia en la historia, hacer algunas consideraciones para completar lo que habíamos dicho en programas anteriores acerca de la cristiandad y el mundo medieval o civilización medieval en Occidente. En el último programa habíamos conversado especialmente de las consideraciones que había hecho Agustín, Aurelio Agustino, San Agustín o Agustín de Hipona, acerca de sus visiones de la historia, plegada por supuesto a un plan divino, y además de eso habíamos hecho una consideración fundamental que tenía que ver con Agustín y la idea del tiempo como no ser. Al lado de esto también habíamos hecho algunas consideraciones relacionadas con la historia desde los tiempos grecorromanos. Habíamos hablado de una historia que sirvió como contemplación, además fue una historia relacionada con el yo sentí, la experiencia inmediata de quienes la hicieron posible, como por ejemplo los casos de Herodoto o Tucídides, que ya hemos hablado de ellos anteriormente. Igualmente hicimos referencia a la historia que se ha denominado pragmática, que su connotación fundamental tiene que ver con más que todo con una historia para concientizar y que sirva para la acción humana. Recordemos nosotros que la historia, sobre todo en el mundo antiguo, estuvo relacionada con hechos edificantes, estuvo relacionada con la ética, la moral y con lo cívico. Además de eso, ya en los tiempos del mundo medieval y en la época de la cristiandad, la historia comenzó una forma, o más bien la conciencia histórica muestra un convencimiento de que la historia no se manifestaba por ciclos, tal cual fue la visión predominante en el mundo grecorromano. Igualmente recordamos, y eso lo vamos a ver más adelante en otro programa, lo relacionado con la historia ya experimental, es decir, la historia que se asocia con la ciencia a partir del siglo XIX y quienes la hicieron posible. Pero es importante recordar entonces que en el mundo de la cristiandad, y a quien se tiene como el fundador de la filosofía de la historia, como es Agustín, tanto en su texto La ciudad de Dios como en sus confesiones, mostró que el devenir humano tenía no solamente un origen, y eso es lo importante de la cristiandad, un origen relacionado con el mundo de los hebreos, y además esa misma historia que se vivía como designio de un ser supraterrenal del que había creado. Recuerden ustedes que en la cristiandad la vida mundana más bien se veía como un tránsito hacia la buenaventura, vamos a decirlo así, y que esa realidad mundana, ese mundo secular, más bien mostraba decadencia, pecados, y que a través de las consideraciones y de la teología se buscó la manera de quizás volver un poco a esa cierta edad de oro con la que nosotros actualmente podemos asociar el paraíso. Decía al principio, vamos entonces a hablar un poco de la cristiandad, a cerrar lo que Agustín de Hipona reflexionó sobre el tiempo y hacer algunas consideraciones de lo que fue la historia, o de lo que se tiene como historia y conciencia histórica durante la época del medievo. Me gustaría volver sobre este tema, porque lo que nosotros estamos viendo acá como
con la denominación Historia en la Historia, más bien mi intención es que nos aproximemos, que nos acerquemos a una conciencia histórica que se va constituyendo en el mundo occidental. No es igual, por ejemplo, la noción del tiempo que puede tener un hindú, que tenían los chinos, por ejemplo, a la que el mundo occidental labró y estableció a través de las teogonías o a través del cristianismo. Por eso que es importante, porque la historia tiene que ver, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, que la historia tiene que ver con un tiempo, y ese tiempo, desde una vez, vamos a decirlo, es hechura humana. El tiempo, nosotros bueno, experimentamos el día, la noche, pero el tiempo como una noción histórica ha sido labrado y estructurado y conformado por los seres humanos a lo largo del tiempo. De estos aspectos y de otros vamos a hablar en la próxima parte. Agustín de Hipona estableció 3 esferas o dimensiones del tiempo. Él hablaba de una esfera o dimensión eterna, porque al fin y al cabo era Dios el que había creado el tiempo. Una dimensión del tiempo humana, la de la mundanidad, la de la realidad secular, y estableció una tercera para resolver el problema que él mismo lo establece en las confesiones, que para él causaba mucha perplejidad, que era el tiempo espiritual o el tiempo de los ángeles, que él denominó evémeros. Esas 3 dimensiones del tiempo determinaron o determinaban la vida de los actores sociales. Pero al lado de eso, San Agustín, y hablamos de San Agustín porque su influencia en el mundo medieval fue muy fuerte. Y él habló de 7 edades en la historia. Hay otros que hablaron de 6 edades, por ejemplo, como el caso de Isidoro de Sevilla, otros hablaron de 5. Aristóteles habló de 3 edades, que se supone que las habían reduplicado de las consideraciones que habían hecho los médicos de los periodos a través de los cuales experimentaban los seres humanos. Pero, en fin, Agustín hablaba de esas 7 edades o etapas de la historia. La primera, él la relacionó con del diluvio a Abraham. La segunda era de Abraham a Daniel. Pero fíjense ustedes, estos periodos su determinación no era, o sus atributos, no eran el tiempo, eran más bien generaciones. Y estas 2 primeras edades estaban determinadas por 10 generaciones. Las 3 siguientes, es decir, la 3, 4 y 5, que eran de Daniel, la reclusión de los judíos en Babilonia. Después era de la reclusión de los judíos al nacimiento de Jesús, que cada una ocupaba o representaba 40 generaciones, y la sexta, que tenía que ver con la misma realidad de Agustín, y ya la última, la séptima, que se asociaba con el séptimo día, pero ojo, no eran días sino generaciones lo que caracterizaban en los atributos de cada una de esas edades, que era la del descanso de Dios, porque ya se estaba construyendo la realidad que se profetizaba en las Sagradas Escrituras.
Y fíjense ustedes, eso tiene que ver con periodizaciones, independientemente de los elementos que se han asociado con ellas. Ya bien avanzado el periodo medieval, ya podemos estar hablando para el siglo XII o XIII, Joaquín de Fiore se había encargado de establecer tres edades, que él decía, bueno, la edad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué le refiero el caso de Joaquín de Fiore? El caso de Joaquín de Fiore es interesantísimo porque Joaquín de Fiore le dio vida al espíritu, y eso lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos de la filosofía de la historia y de la filosofía idealista de la historia, en la que el espíritu se convierte en el principio y fin de todas las cosas en el mundo real. Pero nosotros vemos entonces esa intención de crear o de establecer hitos dentro de un desenvolvimiento histórico caracterizado por una realidad basada en creencias religiosas. Nosotros vamos a ver posteriormente, en la próxima parte, cómo nuevos temas o nuevos sujetos comienzan a considerarse dentro de una idea de universalidad, porque ese es otro elemento importante de la cristiandad y de la historia que se hizo en la cristiandad, y que se relaciona con historias, que pudiéramos decir nosotros, desde Isidoro de Sevilla en el siglo VII hasta lo que hizo Antonino a principios del siglo XV, que fue la de buscar o aproximarse a una universalidad. Y esa universalidad, por lo menos en lo que tiene que ver la cristiandad, se relaciona con la lucha de los paganos y de los cristianos, la lucha entre el bien y el mal. De ello, o algunos de estos aspectos, según lo desarrolló uno de los discípulos de Agustín de Hipona, que fue Orosio, vamos a hablar en la próxima parte de este programa de hoy. Bien, vamos a cerrar la idea que nos hemos propuesto en este momento, en el día de hoy, relacionada con la cristiandad y algunos elementos ya que se manifestaron durante el medievo. Hay un autor, prelado, porque la mayoría de los que escribían en ese tiempo eran personas vinculadas al mundo eclesial, a la iglesia. Eusebio de Cesarea, a quien se tiene como el que inició uno de los géneros de la historia que aún se sigue cultivando. Él escribió un trabajo llamado Historia Eclesiástica y ya inclusive mostraba la intención de buscar y de revisar fuentes, ayudaran a ratificar y refrendar sus opiniones o las opiniones que él expresaba o expresó en ese momento. Igualmente, es importante destacar otros autores u otros que reflexionaron acerca del mundo, sobre todo del mundo relacionado con la iglesia, porque esa era la realidad. Y quienes tenían acceso y quienes guardaban la información eran aquellos, ya fuesen sacerdotes, ya fueron o quienes ocupaban las abadías,
que tenían la información. Es el caso, por ejemplo, de otros que buscaron manifestar la historia de acuerdo con una universalidad. Y además de eso, nosotros podemos ver el caso de, su nombre era Jacopo de la Vorágine, pero la traducción del nombre es Santiago de la Vorágine. Un texto que él escribió llamado Leyenda Dorada. Y en Leyenda Dorada él mostraba todo lo que se debía estudiar para embellecer el alma. Es decir, la palabra Leyenda Dorada, que le sirvió de título a De la Vorágine, significaba lectura para el embellecimiento del alma. Pero además de eso, se le considera el fundador de eso que se llamó la hagiografía. ¿Qué era la hagiografía? Bueno, el estudio de los santos. Pero fíjense ustedes, curiosamente, y esas fueron elaboraciones posteriores, tanto la idea, el concepto, la tesis, leyenda dorada, como hagiografía, fueron convertidos en términos despectivos. Ambos los historiadores los empezaron a señalar como formas de hacer historia laudatorias hacia el poder eclesiástico, cuando su fundamento y su orientación era buscar la manera de que a través de la lectura se aproximase mayormente a no solamente la palabra de Dios, sino a vivir la fe. Fíjense ustedes que el tiempo medieval, ya desde los siglos 3 o 4 después del nacimiento de Cristo, muestran un cuestionamiento hacia la iglesia. Hubo una institución que se llamó el monacato, que era, bueno, donde se formaron monjes, que los llamaron ascetas, los llamaron además con denominaciones que tenían que ver con la búsqueda de soledad de aquellos que se escaparon de las ciudades buscando la pureza. Se dirigieron hacia lo que ellos llamaban en aquella época el desierto. Sobre todo se tiene como lugar de fundación de los monacatos el sur, Antioquía, que está al sur o estaba al sur de Turquía, y quienes hicieron eso posible querían revivir, reduplicar la vida de los padres de la iglesia, es decir, todos aquellos que se vincularon y se formaron, aquellos adolescentes, aquellos jóvenes que vieron en la figura del monacato la formación dentro de la fe, fueron quienes hicieron posible muchas de las elaboraciones teóricas, muchas de los estudios que se difundieron durante la época medieval. Es decir, inclusive uno pudiera estar pensando en el monacato, en esos monjes que tenían bibliotecas, que vivían en lugares recónditos, en montañas, a quienes los otros consultaban como sabios. Fueron el precedente de lo que posteriormente sería, desde el siglo IX en adelante, todo lo relacionado con la vida universitaria. Porque desde esa época es que comienzan a extenderse las prácticas universitarias en Europa, sobre todo en su parte sur, que después se esparciría hacia la parte norte. Pero en fin, lo que quiero significar con esto es que, si bien es cierto, el mundo medieval se asoció, sobre todo desde la época del Renacimiento, con oscuridad, hay que tener cuidado con esas elaboraciones. Y hay que tener cuidado porque ya en el mundo de la cristiandad había la elaboración y un intento de aproximarse a la mundanidad, es decir, a la vida de los actores sociales dentro de una realidad que, como lo mostraron
quienes se orientaron en el monacato querían alcanzar la pureza y alcanzar la fe, vivir la fe y la bienaventuranza a través de el estudio y de la profundización y de llevar a cabo todas aquellas propuestas que estaban o habían establecido los padres de la Iglesia. Bien, con esto culminamos y en el próximo programa seguimos con estos aspectos y desarrollaremos algunos elementos ya que avisoran el mundo u otra percepción de lo que es la historia o ha sido la historia en el mundo occidental. Nos vemos.